consideraciones éticas que de alguna manera representan también la investigación cualitativa. Bien, vámonos entonces a trabajar con la presentación que, más bien el recurso que estábamos viendo en la sesión pasada, con la intención de ir considerando la información que nos hacía falta, ¿no? Ya todos ven mi pantalla. Sí, profe. ¿Ya la ven en grande? Sí, ya se ve. Bien, correcto. Vamos entonces a ir recordando un poco la información. Cuando hablábamos de qué investigo, que era la primera coordenada, era importante el poder situar el ejercicio sobre 4 conceptos. Los temas de nuestro interés están relacionados con un tema. ¿Este tema es un problema o solamente es un hecho educativo? ¿De acuerdo? Ese tema puede ser considerado como un proceso, por lo tanto, habría que ver la manera de cómo vamos a estudiarlo. ¿Por qué me refiero a tratar de separar esto? Porque al tratar de identificar qué es lo que corresponde a nuestro tema, podemos ubicar o podemos ir precisando sobre el tipo de información que nosotros queremos desarrollar. Por ejemplo, si mi tema solo es o lo que voy a estudiar solamente corresponde a un tema, a los significados, entonces yo ahí estoy tratando de recolectar, pueden ser conceptos, creencias, percepciones, opiniones, experiencias de este tema, relacionados con lo que se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué se dice de esa manera. ¿De acuerdo? Si yo estoy refiriéndome a un problema educativo y mi tema tiene ese interés, entonces empiezo yo a identificar, por una parte, la definición del tema, pero por otra, cuáles son las características de ese problema. Cuando me refiero a características, no solamente el poder identificar cómo es ese hecho educativo o ese problema educativo, sino el poder reconocer quiénes son los participantes, cómo son las interacciones entre ellos cuando sucede el problema, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué otros elementos, factores o variables intervienen para que este problema se dé. Cuando hablamos, por ejemplo, de la inclusión educativa como problema de investigación, entonces empezamos a referir en primera instancia qué se entiende por inclusión educativa por parte de los participantes. ¿Cuáles son las situaciones de inclusión educativa que generan más problema en el contexto educativo donde lo estoy estudiando? Puede ser, por ejemplo, que tengamos situaciones de chicos que sean considerados con TDAH. Es muy diferente este problema a los chicos, por ejemplo, que tienen una necesidad educativa porque llegan sin desayunar, no tienen muchos recursos, vienen del ámbito rural, entre otras cosas. Puede ser que la inclusión esté por ahí. Puede ser que la inclusión esté siendo o haga falta la inclusión desde el punto de las creencias o desde alguna otra necesidad educativa, como puede ser alguna discapacidad física, una discapacidad mental, entre otras cosas. Entonces, no es lo mismo el poder decir inclusión nada más, sino que necesitamos identificar claramente de qué tipo de inclusión estamos desarrollando o estamos hablando, qué problemas están atendiendo. Por eso hablamos de poder situarlo. Pero a la vez empezamos a decir cuáles son las causas de estos problemas. No es tanto la causa de la necesidad educativa en sí. Puede ser que mi interés, si es el por qué sucede esa necesidad educativa, es otro tema. Pero si yo estoy hablando de la inclusión, por ejemplo, es por qué nos está generando la inclusión en el aula, en la escuela. Y entonces empiezo a reconocer yo las
las acciones que provocan que estos problemas vayan sucediendo. Por eso hablamos de causas y consecuencias. Por otra parte, yo puedo referirme a situaciones que no necesariamente son un problema, pero que son de interés para poder conocer por qué se está sucediendo. Por ejemplo, yo puedo ver casos de resiliencia, casos donde hay chicos que aún en el ambiente hostil que pueden vivir, de acuerdo a las necesidades educativas o sociales que tienen, de acuerdo a cierto tipo de factores, puedo ver que aún a pesar de todo eso, siguen luchando para poder educarse, para poder formarse. Y digo, sería interesante conocer qué es lo que motiva a este individuo a seguir luchando, a seguir formándose, a seguir siendo proactivo en relación a la educación que se tiene. Y entonces ese hecho no es un problema, está tratando de resolver una serie de problemas, pero va más allá del problema. Y nos interesaría identificar la vida de este sujeto en relación a su motivación por educar o por aprender. Y entonces empiezo a referir sobre sus experiencias, sobre sus características, sobre sus intereses, sus ideales, entre otras cosas. Y ahí voy enmarcando el hecho social. Puede ser que yo vea, por ejemplo, una escuela que es considerada modelo porque tienen una organización de profesores siempre pensando no solamente en el estudiante, sino que el ambiente de la familia y de la comunidad sea estable. Y están constantemente tratando de generar actividades para poder promover todo esto. Pues eso no es un problema, es un hecho educativo que llama la atención y que quisiéramos conocer porque es un caso atípico, es un caso que normalmente no se ve y entonces generamos interés por poder desarrollarlo. ¿De acuerdo? En esta situación de pandemia podemos identificar, por ejemplo, a profesores que no se han quedado con lo mínimo de decir envío tareas y nada más y luego que me las envíen los estudiantes y es como el único mecanismo de atención que tenemos. Posiblemente estamos identificando a algún profesor que desarrolla recursos, actividades, tiene otro tipo de interacción con sus estudiantes, entre otras cosas, y que es un caso atípico de lo que nosotros estamos viviendo, pues también puede ser como un hecho educativo que pueda ser estudiado y que pueda ser estudiado no solo desde la persona que puede representar el profesor, sino desde la dinámica educativa que está generando con sus estudiantes. Entonces, ahí vamos viendo que no es un problema, es un interés, es una acción, es un hecho educativo que nos ayuda a poder desarrollarlo. Y por otro, estamos hablando que existen acciones que son procesos y que pueden ser evaluados o que de alguna forma hay acciones que ya no son las mismas y que nos llama la atención porque han cambiado. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, la educación empieza a ser totalmente otra y se empieza a entender desde otra manera. ¿Por qué? Porque los profesores, por ejemplo, empezamos a reconocer la utilidad de los recursos multimedia para generar aprendizajes. Y se esperaría que terminando la pandemia, cuando regresemos al ámbito presencial, no estemos descartando estos recursos o no estemos descartando lo que hemos aprendido para el desarrollo de lo presencial. Va a haber una idea mucho más clara de cómo mezclar estos dos elementos, la presencialidad y la virtualidad, a favor del aprendizaje del estudiante. Inclusive en muchas escuelas, por ejemplo, podrán quedarse algunos días que puedan ser representativos para clase y otros donde se pueda trabajar desde la distancia. Y habría que identificar cómo este proceso educativo desde lo netamente presencial se ha ido modificando en relación a todo lo que se lleva en la actualidad. Pero también hay procesos que pueden ser de interés, como por ejemplo los protocolos
que pueden estar desarrollados para la identificación de la necesidad educativa de un estudiante, o en el caso de la universidad, por ejemplo, el protocolo para minimizar la violencia o el acoso, pueden ser también de interés y poder rescatar, por ejemplo, la intención de cómo han sido comunicados estos procesos, cómo se llevan a cabo, si han habido casos, cómo se han enfrentado, qué tipo de situaciones se han generado. Eso también es parte de este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque empezamos a reconocer que ante una situación muy concreta puede ser que se haya generado y haya modificado la situación de la institución, por lo cual dio origen a un protocolo y que está dimensionando o redimensionando las características de la comunidad educativa. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo cuando nos sumergimos a esta intención de qué es lo que yo voy a investigar, es importante preguntarnos qué tipo de situación, qué tipo de contexto, más bien, qué es lo que yo estoy tratando de investigar. Simplemente es un tema donde está lo interesante es reconocer los significados, es un problema porque es importante identificar cuáles son las causas y las consecuencias desde las experiencias de las personas, es un hecho educativo donde nos refiere a las experiencias, opiniones, creencias, modos de vida, entre otras cosas que se están generando, o es un proceso. Claro que se pueden combinar cada uno de estos elementos de acuerdo a la temática que estoy representando o que quiero estudiar, pero el hecho de que yo sepa hacia dónde o qué tipo de interacción hay entre ellos me permite el reconocimiento de qué tipo de información estoy tratando de buscar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Bien, si no hay dudas, yo continúo, y esto lo vamos a ir representando en la práctica regresando de vacaciones, ¿no? Vamos a ir generando estas propuestas con la intención de poder desarrollarlo. Ahora, es la manera en cómo definimos. A diferencia de la investigación cuantitativa, nos vamos a dar cuenta que la definición del tema no es estática, sino que está también en movimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que aun cuando yo ya logré identificar si corresponde a un tema, a un problema, a un hecho educativo o a un proceso, este puede ser modificado de acuerdo a las experiencias, a la información que yo estoy recabando ya en el trabajo de campo. No es estático, no es como la investigación cuantitativa que después de que yo ya planteé mi problema, ya no lo puedo mover. Aquí no, aquí conforme yo voy viendo me puedo percatar que tal vez inicié con la idea de una investigación, pero detrás de esta hay una problemática mayor de interés para estudiar y que necesita privilegiar ante la idea que se tiene, ¿no? Por ejemplo, hay una doctora en la universidad, sobre todo en la facultad, de apellido Dolores Viga, que ella empezó a estudiar el concepto de violencia en una comunidad, la violencia intrafamiliar, y se percató que había un problema mayor en cuestión de la comunidad, que era el alcoholismo. Y esto era gracias a que había mayor cantidad de cantinas y de clandestinos que escuelas. Y entonces se empezó a generar el estudio para poder identificar si realmente el alcoholismo provocaba esta cuestión de la violencia. Entonces, hizo un pequeño alto entre paréntesis porque se vio para estudiar el alcoholismo, pero aún así se daba cuenta que tenía mucha relación la problemática, ¿no? Pero vean el ejemplo como esta cuestión de movilidad en cuestión del objeto de estudio. El investigador puede tener un interés y conforme va conociendo la realidad del contexto donde va estudiando, puede ofrecerse o puede identificarse una problemática que se considera mucho más relevante. Bueno,
Vámonos a la segunda coordenada, y la segunda coordenada tiene la intención de focalizar el trabajo y el poder reconocer quiénes participan en nuestra investigación. ¿De acuerdo? Y ahí yo ya les comentaba a ustedes acerca de esta metodología de las vocales para poder reconocer propiamente a los participantes. Vamos a recordarla de una manera rápida, donde la A hace referencias a las actividades. Es muy común que el investigador cualitativo, por ejemplo, empiece a generar cuestiones de rapport, vaya a una escuela, vaya a una comunidad, vaya a una familia para poder empezar a estudiar este ejercicio y se vaya percatando, por ejemplo, cuáles son las actividades que comúnmente se realizan. Y aquí, si hablamos de una escuela, pues son, por ejemplo, la manera de cómo los niños o los jóvenes o los adolescentes están interactuando a la hora de la entrada a la escuela, qué tipo de actividades comúnmente tienen cuando se refieren a festividades o ceremonias académicas, si tienen una semana cultural, qué tipo de semana cultural es, si hacen honores a la bandera, cómo las realizan, en los descansos, por ejemplo, qué actividades comúnmente hacen los profesores, los estudiantes, cuando hay juntas de padres de familia, cómo son estas juntas de familia. Todas estas dinámicas que comúnmente se realizan, que pueden tener una planeación, todo eso es interesante observar. ¿Por qué? Porque todas las acciones que nosotros hacemos dentro de lo cotidiano representan la forma y el grado de importancia que le damos a las cosas o a los intereses que nosotros tenemos. Si nosotros registramos durante una semana, por ejemplo, todas las actividades que realizamos, entonces esas actividades hablan de nosotros. Si somos personas activas, si somos personas pasivas, si somos personas optimistas o somos pesimistas, si somos personas proactivas o somos más reactivas, las actividades hablan por sí mismo, hablan de nosotros. Y ahí es donde podemos identificar toda información muy valiosa, ¿no? Vamos entendiendo, por ejemplo, los entornos y ahí podemos identificar si, por ejemplo, nuestra temática de interés es sobre una profesora o un profesor particular, podemos nosotros distinguir, por ejemplo, en qué contexto se desenvuelve, cuáles son los grupos en los que participa, cuál es el grupo de trabajo, cuáles son sus grupos de amigos, cuáles son sus trayectorias o los contextos donde va. Si tuviéramos en lo presencial, por ejemplo, pudiésemos acompañar a esa persona para ver los distintos lugares en los que participa y conocer a la gente con la que participa como tal. Seríamos casi como una sombra en dónde vive, dónde trabaja, de qué manera participa. Todo eso es importante para poder conocer a la persona. Si hablamos de la escuela, pues empezamos a reconocer, por ejemplo, que la escuela está ubicada en una situación geográfica y que esa situación geográfica le permite establecer una serie de condiciones. No es lo mismo una escuela que está fuera de una comunidad o de una ciudad a una escuela que está dentro de una ciudad. Cuando está dentro de la ciudad existe un movimiento muy peculiar, existen opiniones alrededor de la escuela que le permiten reconocer o no esta dinámica, aun cuando estamos hablando. Por ejemplo, si ustedes van bueno, en tiempos de no pandemia, si ustedes iban al Parque de Santiago de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, iban a ver movimiento estudiantil y lo iban a ver en el Parque de Santiago, van a ver movimiento estudiantil de diferentes escuelas. Está la República de México, está la Prepa Yucatán, está el Colegio Americano, está la primaria en la esquina, y hay un movimiento muy peculiar en relación a la dinámica de las escuelas.
el argot que utilizan cada uno de los estudiantes, la manera de cómo se comunican, cómo se desenvuelven. Es interesante el poder apreciarlo desde estas dinámicas de los contextos, pero también las opiniones que hay de las personas que viven o que circulan constantemente ahí. Por ejemplo, los padres de familia que van por sus hijos de primaria perciben muchas acciones de los chicos de las preparatorias, ya sea de la Prepa Yucatán, del Americano o de la República de México. Y saben perfectamente a qué escuela pertenecen y nos pueden dar opinión de qué tipo de acciones realizan, si están a favor o no, si son un ejemplo o no para los chicos de primaria, entre otras cosas. Y estamos hablando de estas opiniones que nos pueden dar las personas sobre lo que pueden estar representando los estudiantes de su escuela. Entonces es una dinámica muy interesante cuando hablamos de los entornos. En el caso de ustedes, ustedes tienen su cuarto y si es un cuarto compartido, tienen una organización específica. Si es un cuarto personal, también lo es, y ahí es donde empezamos a identificar porque el entorno también habla de nosotros y eso es interesante el poder hacerlo. Cuando hablamos de las interacciones, estamos refiriendo a quienes, con quienes nos comunicamos, de qué manera nos relacionamos y con qué frecuencia. En el tiempo de pandemia, podemos ubicar, por ejemplo, claramente a quienes vamos considerando como compañeros, a quienes consideramos como amigos. ¿Por qué? Porque comúnmente la frecuencia del trato, de la misma manera de cómo nos relacionamos, la forma de cómo vamos a interactuar con ellos, establece y genera esas condiciones que podemos referir. En cuestión de los objetos, pues empezamos a ver, por ejemplo, cuáles son las cartas, fotografías, documentos, artefactos, pinturas que pueden estar hablando del tema que estamos desarrollando, ¿no? Y eso es totalmente interesante. En muchas ocasiones se han dado situaciones muy peculiares donde al no identificar los objetos y la información que ofrece, pues no los hacemos caso. Yo recuerdo una situación de un chico que se suicida y que durante un mes estuvo mandando publicaciones en el Facebook de que se iba a matar, de que se quería suicidar, de que quería hacer algo, que no sé qué, y absolutamente nadie le respondió nada, ¿no? Y eso marca un poco la evidencia como ante una situación como esta, va marcando el tipo de interacción que tiene con las personas, aún a los que consideraba amigos, los amigos simplemente le dieron el avionazo, tal vez por el temor de lo que pueda representar, tal vez para no tener problemas, no lo sabemos. Pero el caso es que al revisar después y se dieron cuenta en el Facebook, había muchas comunicaciones que hacían referencia a lo que quería hacer y tristemente nadie dijo nada y eso provocó que se confirmara su intención y la realice. Eso también puede estar hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, de las características o estamos hablando, investigando el papel de un profesor, podemos estar refiriéndonos, por ejemplo, a su planeación didáctica, a los recursos que genera, a las interacciones que realiza, a los anuncios que va poniendo en el aula o que menciona, su propio discurso. Todo eso es parte de los objetos de información que podemos tener. Y en el caso de los usuarios hacemos referencia a las personas. Bueno, esta es como la metodología que siempre tenemos que tener vigente para desarrollar el trabajo. Ahora bien, la participación del investigador es sumamente importante. Y aun cuando no sé por qué no veo yo las flechitas aquí, ahí las voy a revisar, pero vamos a tener en cuenta tres tipos de intervención por parte del investigador. Y cada uno decidirá, por ejemplo, cómo será su intervención como tal. Tenemos la primera, donde consiste en el investigador como un objeto totalmente observador y alejado de los participantes. Aquí en medio debe de haber una flechita que va del investigador a la comunidad.
¿Y qué es lo que nos pretende describir este tipo de conocimiento o de descripción? Es decir, que el investigador selecciona las fuentes de información, es decir, las personas más representativas, con la finalidad de recabar los datos, pero se mantiene totalmente distante al estudio. Yo, por ejemplo, podemos ir a una escuela, nos interesa identificar el aspecto cultural de la escuela, pero yo tengo la información solamente de algunos informantes, el director, 2 maestros y el intendente, porque creo que ellos son los que pueden tener mayor información como tal. Y a ellos solamente les voy a ir preguntando. Entonces, ¿qué es lo que hace el investigador? Mantiene la distancia con respecto a las demás fuentes de información que se pueden presentar, es decir, la totalidad de los estudiantes o la totalidad de los profesores, entre algunos administrativos. Yo no entro en contacto con la intención de que pueda verme totalmente alejado de ellos y mantener la neutralidad. El de interpretación, la flechita es al revés. Las personas dirigen información hacia el investigador. ¿Y qué es lo que pretende? Pues el investigador vuelve a seleccionar las fuentes de información más representativas. Sin embargo, los que participan para corroborar la información, para decirnos cómo la interpretan, para la manera de cómo asegurar que los datos se están entendiendo perfectamente, son los mismos participantes. En este tipo de actividades comúnmente se desarrollan la observación participante, las entrevistas a profundidad, las narrativas personales, entre otro tipo de técnicas que más adelante vamos a ver. Y en muchos de los casos la intención es que a partir de las interpretaciones, de la corroboración de los participantes, de los individuos que estamos estudiando, se logre tener información lo mayor objetivo posible. Y entonces, en ese caso, se focaliza la atención, se percibe la situación de estudio más pendiente de todos. Entonces, cuando hablamos de la cultura de la escuela, por ejemplo, ya no hago énfasis en solamente unas 3 o 4 fuentes, sino que involucro a todos los que nos puedan dar información al respecto. Si el interés es sobre una persona en específico, pues es esa persona y las personas que lo conocen, con la intención de que también nos puedan dar información para poder corroborar y verificar la información como tal. Esto lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Y tenemos el otro caso de participación que tiene que ver con la intervención, donde las flechitas son bilaterales, es decir, van del investigador a los participantes y de los participantes al investigador. Y lo que pretende hacerse es generar como una comunidad de aprendizaje con la intención de entender perfectamente lo que se está estudiando. Pero no solamente eso, sino que a veces lo que se está estudiando es una problemática y entonces el investigador funge como un guía, un facilitador para los participantes con la intención de que la dinámica le ayude a tomar decisiones y resolver los problemas. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que al focalizar la investigación o nuestra segunda coordenada que vamos a tener para la investigación cualitativa es preguntarnos qué tipo de interacción voy a tener con los participantes. Puedo ir desde una como ojo observador muy neutral, un poco alejada de ellos, o puedo sumergirme al caso de interactuar con ellos para ser guía y facilitador y desarrollar mecanismos para que ellos tomen decisiones y resuelvan el problema que se está estudiando. ¿De acuerdo? Esa es como la segunda coordenada que vamos a tener en cuenta. La tercera hace referencia a la manera de cómo o dónde está situado el problema que estoy desarrollando. Y aquí es importante reconocer que existe una configuración micro de nuestro estudio y una configuración macro de nuestro estudio. Y lo voy a poner con 2 ejemplos. Lo voy a ejemplificar con una historia de vida, donde nuestro interés es estudiar a un individuo. Por ejemplo, puede ser un chico que es resiliente, puede ser un profesor que de alguna manera demuestra
una situación atípica en el proceso de educación y que es interesante conocer. Puedo yo reconocerlo desde un caso, por ejemplo, hablando de los padres de familia y su participación, podríamos reconocer el caso de una mamá que aun cuando es mamá soltera, tiene 3 hijos, tiene que estar trabajando, sin embargo, está muy pendiente de la educación de sus hijos y interactúa con ellos, entre otras cosas, y decimos cómo esta mamá ha logrado desarrollar esa actividad y de qué manera lo hace. Ah, pues entonces estamos hablando de esa idea o intención para hacerlo. O puede ser desde la violencia, por ejemplo, identificar a una persona que ha sido violentada y que queremos conocer un poco su experiencia en relación a estos actos y qué consecuencias le ha provocado y al cómo ha logrado hacerlo. Entonces tenemos a un estudiante, a una persona, a un profesor que nos ayuda. Entonces cuando queremos estudiar eso, habría que pensar en primera instancia en la información que nos puede dar el individuo o sujeto de investigación. Pero este sujeto de investigación no es una isla, ¿de acuerdo? No es una isla y tenemos que tener conciencia de que tal vez las primeras veces que nosotros estamos buscando información de esta persona, la persona pueda interpretar lo que nosotros queremos buscar y empezar como a sesgar o a mentir sobre la información que nosotros tenemos. Esto va a depender de qué, de si existe un rapport, si existe confidencialidad, si existe confianza con el investigador. Por ejemplo, no es lo mismo un investigador varón que vaya a hacer una investigación sobre violencia de género y le pregunte a una mujer sobre la violencia de género. ¿Por qué no es lo mismo? Porque aun cuando la persona que está estudiando tiene el interés de procurar entender la problemática para poder resolverla, el investigador representa la cuestión de género o representa el género que ha violentado a la persona. Y eso puede estar provocándole un choque emocional o un choque cognitivo y que diga, pues, ¿para qué le voy a decir sobre mis experiencias? ¿Qué tal si después me quiere también violentar? Entonces es importante el poder reconocer estos puntos de vista para poder desarrollarlo. No es lo mismo, por ejemplo, en una institución educativa, que los directores quieran conocer la opinión de sus profesores y que ellos mismos le pregunten qué opinan de su organización. Pues los profesores, al ver que es la autoridad quien les está preguntando, pues pueden decir, híjole, si yo hablo, tal vez me despidan. Y entonces van a estar diciendo, todo está bien, jefecito, no pasa nada, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante reconocer que las personas, los grupos de personas, no están totalmente solas y que pertenecen a grupo de familia o amigos, a compañeros, a grupos sociales, a una comunidad. Y es por ello que estos círculos deben de ir creciendo conforme nosotros vamos tratando de obtener la información sobre esta persona. Entonces, si yo le pregunto al profesor, y mi interés es ver de dónde surge su motivación para poder trabajar de esa manera, el poder referir cómo lo hace, quiénes lo apoyan, entre otras cosas, este profesor me podrá dar datos de familia, amigos, compañeros o grupos sociales que están influyendo su forma de ser, su forma de trabajar. Y entonces, conforme van surgiendo esos nombres, esos datos, estos círculos van creciendo porque son círculos que yo también tengo que estar atendiendo para conocer y triangular la información que esta persona me está dando. ¿De acuerdo? En el caso de la mamá, de la que les decía, por ejemplo, que tiene una participación muy activa en la educación de sus hijos, pues habría que preguntarnos cuáles son las personas más cercanas a esta mamá. Ah, pues que la abuelita, por ejemplo, se queda con los niños para cuidarlos mientras la mamá trabaja. Correcto. Entonces le preguntamos a la abuelita sobre esta persona. ¿Qué opina? ¿Cómo la percibe? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ve que se involucra con las actividades de su hijo? Entre otras cosas. Que tiene una amiga, por ejemplo, que le cuenta
muchas cosas. Entonces vamos con la amiga y le preguntamos sobre esta persona. Cómo la percibe, cuáles son los retos que le ha implicado, que ha hecho esto, cuáles son las dificultades que ha enfrentado esta persona, entre otras cosas. Y esto es para poder ampliar el panorama del sujeto de estudio que estamos desarrollando. Entonces vamos no solamente con la información que la persona nos puede dar, sino de los diferentes círculos a los que ella participa. Esto es la situación micro que nos ayudaría a comprender mucho mejor el tema. Y cuando me refiero a persona, me refiero también a cuestiones sociales. Por ejemplo, en el caso de la inclusión de la que hablábamos y nos queremos concentrar en el salón de clases, en un grupo particular, pues este grupo particular pertenece a un año o un semestre específico. Si es el grupo de sexto semestre, pues tenemos dos grupos de sexto semestre. Pertenecen a una escuela determinada. Hay padres de familia que se relacionan con el ambiente, ¿de acuerdo? Hay maestros que se relacionan con el ambiente. Hay grupos, la escuela o los directivos también conocen de este grupo y son información que nos pueden, o son agentes o informantes que empiezan a ampliar el círculo que se va desarrollando. Eso es el aspecto micro, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de una institución, de una escuela, estamos tratando de estudiarla también en un aspecto macro. ¿Por qué razón? Porque en ese caso, las escuelas, de manera particular, encierran círculos del caso que estamos estudiando, pero también puede estar semejante a otros casos externos. Por ejemplo, en una ocasión, o mi trabajo de tesis de maestría era con respecto a los valores que se promovían en una escuela particular, y esa escuela particular pertenecía a una asociación, donde en esa asociación se valoraban y se desarrollaban acuerdos para todas esas escuelas particulares. Entonces yo puedo ver que posiblemente hay casos muy semejantes a los de esta escuela y sería interesante el poder identificar cómo y qué percepciones se tienen de la escuela que estoy estudiando. Y entonces esos círculos se van ampliando con otras entidades que tienen las mismas características o que tienen relación con esta escuela para poder entender cómo se van regulando entre sí. Entonces hablamos de una connotación micro, de una connotación macro. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Queda claro esta coordenada? No, maestro, no hay dudas. ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver. Y nos vamos a la última coordenada como tal. Entonces ya vimos y reconocemos un poco la idea. La primera instancia es reconocer qué tipo de, qué estoy investigando. ¿Es un tema? ¿Es un problema? ¿Es una acción educativa? ¿O es un proceso? Recuerden que no solamente es decir, es uno. Puede ser que lo que estoy estudiando esté involucrado en, o involucre los cuatro o solamente algunos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede ser que yo pretenda definir el tema y a partir de esa definición desarrolle mi estudio. Ah, pues entonces ya será otra cosa. En la segunda coordenada estamos viendo qué tipo de participación voy a tener. Si voy a tener una participación activa, entonces estaría yo buscando ser facilitador y guía con la intención de que aquellos sujetos que intervienen en mi tema tengan la oportunidad de desarrollar su propio proceso, toma de decisiones para resolver estas problemáticas. O puedo ser un ojo observador que a la distancia o una distancia media puedo estar yo recibiendo información de los participantes, entre otras cosas, pero no me involucro con toda la comunidad, ¿de acuerdo? Puede ser que yo sea interpretativo y le dé la configuración de yo recolecto la información, pero le estoy dando la importancia a los participantes de reconocer si la información que estoy recabando ha sido fidedigna a lo que ellos están representando. La tercera coordenada nos permite poder identificar dónde está situado nuestro objeto de estudio con los diferentes círculos
que nos permiten reconocer las fuentes de información que podemos ir palpando, ¿de acuerdo? Y la última coordenada hace referencia al aspecto metodológico, y en este caso nos hace referencia a cómo abordar el problema. Y nos vamos a dar cuenta, a diferencia de la investigación cuantitativa, que la investigación cuantitativa es un proceso netamente lineal, ¿de acuerdo? Termino el planteamiento del problema, hago la revisión de literatura, establezco mi posible hipótesis, genero mi metodología o mi instrumentación, recolecto los datos, entre otras cosas. En el caso de la investigación cualitativa, pareciera ser que es un poco circular, pero no lo es. Es como si fuera una espiral que es ascendente, donde nuestro primer interés, por ejemplo, es observar para reconocer el contexto. Posteriormente vamos tomando notas, registrando la información para luego establecer ese análisis de información que tenemos, establecer o focalizar y orientar el estudio en cuestión de identificar los objetivos, establecer las temáticas, establecer las líneas de atención como tal, y regresamos nuevamente a campo para poder observar, para poder registrar, para poder analizar, y llega un momento en el que nuevamente hacemos un alto para poder focalizar, reorientar la investigación para ver si hemos logrado los objetivos, entre otras cosas, hasta que lleguemos a un punto que denominamos saturación teórica. ¿Qué es la saturación teórica? Ya es cuando de alguna manera hemos tenido información y hagamos lo que hagamos, ya no encontramos información nueva. ¿De acuerdo? Llega un momento en el que hemos agotado toda la información posible o la mayor parte de la información sobre nuestro tema, y entonces ahí estaremos hablando de la saturación teórica. Todo este proceso en espiral tiene una configuración en 3 fases. La primera de ellas tiene que ver con la sensibilidad y conocimiento. Necesito generar un rapport, necesito establecer puntos de observación para empezar a conocer la dinámica que se vive o que vive el participante, para empezar a tener conocimiento dentro de esto. ¿Esto qué quiere decir? Que paralelamente yo puedo estar buscando información que me ayude a comprender mejor lo que yo estoy estudiando. La intención, y aquí vean lo que estoy diciendo, escuchen muy bien lo que yo estoy diciendo. La revisión de literatura que estamos realizando es para comprender mejor lo que yo estoy observando. A diferencia, en muchas de las ocasiones de la investigación cuantitativa, que el propósito de la revisión de literatura es determinar lo que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? A veces nos hacen hacer revisión de literatura previamente para poder establecer las definiciones de lo que estamos estudiando, lo que puede provocar en algún momento un sesgo. ¿Por qué? Porque la definición que yo estoy encontrando y que de alguna manera considero pertinente, no necesariamente puede estar ajustándose al contexto donde yo estoy desarrollando el estudio. La diferencia en investigación cualitativa es que paralelamente a la observación puedo yo estar revisando literatura para poder comprender lo que yo estoy observando. Si mi tema hace referencia a la participación de los padres de familia, y voy preguntándole al papá o a la mamá sobre lo importante de su rol que tiene en la información de sus hijos, entonces el padre o la madre me va dando datos sobre este tema. Y a la par puedo yo estar percibiendo cómo comprender este tipo de situaciones de acuerdo al contexto en el que se sitúa.
¿Por qué? Porque no es lo mismo un padre de familia, por ejemplo, que tiene un trabajo estable, que en el caso, por ejemplo, de un servidor que es profesor y que se mantiene en casa, a un padre de familia que tiene que salir a trabajar. Por una parte, el tipo de trabajo puede estar influyendo en la participación activa o no de la educación de sus hijos. Por otra, puede estar relacionada, por ejemplo, con el conocimiento de los papás. No es lo mismo que un padre de familia tenga una licenciatura o tenga posgrados a un padre de familia que apenas terminó la primaria. La responsabilidad puede ser que el papá que haya terminado la primaria tenga el interés y tratar de ayudar a sus hijos. Sin embargo, tiene una limitante en función del conocimiento que tiene, a diferencia del padre de familia que ha tenido una carrera o un posgrado, que para él, en función de conocimientos o para ella, le puede resultar más cómodo ayudar a sus hijos para la educación. ¿De acuerdo? Por eso es importante esta sensibilidad y conocimiento y a la par ir desarrollando la revisión de literatura. Una segunda fase, cuando generamos después del rapport, iniciamos el registro de datos, analizamos la información que tenemos, es la de focalizar y objetivar. Es decir, empezamos a entender qué es exactamente lo que nosotros queremos estudiar. Y a partir de ello empezamos a reconocer qué tipo de técnicas serían las más convenientes para poder encontrar y desarrollar el dato que pretendemos generar. Por eso en esta segunda fase se establecen los objetivos, se establece la metodología y la estrategia para la recolección de datos. Se vuelve a ir a campo a observar, a registrar y analizar la información. A diferencia de la investigación cuantitativa, donde ya creamos un instrumento, lo llevamos y lo administramos y recabamos la información, la analizamos y presentamos resultados, la investigación cualitativa, al desarrollar el registro de la información, a ver el generar el análisis, puede identificar si la información con la que ha encontrado y analizado cumple con los objetivos establecidos o, en su caso, le hace falta desarrollar más investigación. Si le hace falta desarrollar más investigación, va a pretender generar otra estrategia para poder regresar y en este caso focalizar nuevamente, volver a observar, registrar y analizar la información. Y esta espiral seguirá creciendo, creciendo, creciendo cuantas veces sea posible hasta llegar a la saturación teórica. Por eso hablamos de focalizar y objetivar y reconocer y verificar. Es decir, cada circulito de estos que lleva la observación, el registro, el análisis, nos ayuda a reconocer y verificar si estamos tratando de obtener la información que nos ayudan a responder a los objetivos. Si lo logramos, entonces nuestra investigación termina. Si todavía tenemos vacíos teóricos, es decir, hay términos, hay información ambigua, vemos que no se logra cumplir los objetivos, entonces regresamos, generamos una estrategia nuevamente de recolección de datos y seguimos nuestro caminar. A la investigación cualitativa también se le conoce como un método que genera pequeñas situaciones de investigación, donde estas pequeñas situaciones de investigación se van desarrollando bajo este ejercicio. ¿De acuerdo? Vean lo interesante y la diferencia del método. No es ya apliqué mi instrumento, ya lo analicé, ya se terminó. Lo que se dijo, lo que no, y listo, me doy por bien servido. Aquí no,
Aquí lo que se pretende es tratar de conocer de manera profunda, de manera holista, de manera integral, la situación que estamos estudiando. Y eso nos lleva a otra diferencia que tiene que ver con el tiempo que deben durar las investigaciones. Para una investigación cuantitativa puede ser muy sencillo en relación al tiempo y desarrollarla en un tiempo corto, que puede ser de 6 meses a 1 año tranquilamente. Pero si velamos nosotros por los estudios de la investigación cualitativa, nos vamos a dar cuenta que nos podemos llevar ese año, nos podemos llevar 2, nos podemos llevar 3, inclusive hay estudios que se han llevado de 5 a 7 años dentro de este desarrollo. ¿De acuerdo? Hay algo muy interesante, los trabajos de tesis doctoral, por ejemplo, antes se le permitía a las personas tener un espacio muy laxo en función de la información y de la temática que se tenía, y se llevaban de aproximadamente 5 años, a veces hasta 7, en desarrollar todo su trabajo de tesis doctoral. Por cuestiones de situaciones de evidencias y de criterios de evaluación institucionales que se tienen, los tiempos se han ido acortando. Y a veces se presupone que un trabajo de tesis doctoral debería de terminar entre 3 a 5 años, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones las instituciones financiadoras como CONACYT, por ejemplo, obligan a veces a los profesores que realizan investigación social cualitativa que sus trabajos sean de 2 años, a veces de 1, y eso tiene repercusiones graves porque no se está siguiendo como debería de ser el proceso de investigación. Al tratar de hacer un tipo de estudio, pues procura hacerlo lo más rápido posible y no siempre se está logrando la saturación teórica. Y eso también es importante conocer. Bueno, ¿por qué medios podemos nosotros recabar información? Y nos vamos a dar cuenta que la investigación cualitativa es realmente multifuncional. Yo les comentaba a ustedes en sesiones anteriores que el instrumento base de la investigación cualitativa es el investigador y no son los instrumentos como lo es en la investigación cuantitativa. El investigador es el instrumento base porque él es el que está generando la información junto con los participantes. Él es el que registra la información, él es el que analiza los datos, él es el que va a verificar y corroborar que los datos que se le están dando o la interpretación que está haciendo sea la correcta. ¿De acuerdo? En cambio, en la investigación cuantitativa no, yo le puedo dar los instrumentos que creé a varios amigos, a algunos becarios, a algunos estudiantes, y que ellos recolecten la información. Confío tanto en el instrumento que de esa manera lo puedo hacer y me puedo mantener totalmente distante de la población que es el estudio. Ese no es el propósito de la investigación cualitativa. Por eso el instrumento fundamental de este método es el investigador. Y tiene diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Esas técnicas tienen diferentes instrumentos. Eso sí hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de investigación cualitativa y hablamos de recolección de datos, hay que hacer énfasis a las técnicas de recolección de datos, no instrumentos, a las técnicas. Y entonces cuando hablamos de la observación, por ejemplo, hacemos referencia a que la observación puede ser participante o no participante, dependiendo de la dinámica que yo quiera representar. Si la observación no es participante, pues yo puedo estar, por ejemplo, en un aula, al fondo del aula, sin pretender intervenir en la dinámica educativa. Aunque hay que ser consciente que cuando yo entro al aula y nadie me conoce, yo ya estoy interviniendo en esa dinámica. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí y al saber que soy investigador, pues va a actuar de una manera en la que no siempre lo hace. Va a procurar comportarse, va a procurar
observar a cada rato para ver si estoy apuntando algo de ello, entre otras cosas. La observación, conforme va avanzando y va siendo más constante, la gente se olvida y empieza a actuar de esa manera. Entonces, la observación puede ser participante o no participante. Cuando es participante, yo tengo la oportunidad de poder involucrarme con el escenario, hacer alguna serie de preguntas, el poder clarificar aquello que observo, entre otras cosas. Inclusive ser guía para tomar algunas decisiones o qué sé yo. Esta observación puede estar regulada por diferentes instrumentos. Yo puedo tener guías de observación, yo puedo tener una serie de elementos muy puntuales como el diario del investigador que me ayuden a generar la observación con mayor estructura, con mayor énfasis o bajo una dinámica. Eso mismo pasa con las entrevistas. Todos hemos hecho una entrevista. Y la entrevista tiene que ver con una técnica que le permite desarrollar un mecanismo mucho más profundo. Esto no quiere decir que nuestro estudio se base solamente en una entrevista. La investigación cualitativa va a pretender generar diferentes entrevistas, no solamente una. Entonces, ¿de qué va a depender el número de entrevistas? Pues va a depender del tipo de información que yo esté recolectando. Y ahí me puedo yo apoyar de una guía de entrevistas, puedo yo que sea estructurada o semiestructurada, al fin de cuentas yo voy a controlar ese tipo de entrevistas, entre otras cosas. Hay algo que denominamos como grupos de discusión y grupos de enfoque. Los grupos de enfoque suelen ser estas reuniones grupales donde nosotros queremos obtener información de los participantes, pero muy concretas. Y le damos la oportunidad a los participantes de poder corroborar o de poder coincidir con la participación de los otros. Los grupos de enfoque comúnmente son utilizados en la mercadotecnia para poder identificar la percepción de los clientes sobre un producto. Si tuviéramos nosotros un shampoo, por ejemplo, y les dijera, bueno, vamos a tener un grupo de enfoque sobre ello, vamos a ver la botella. ¿Qué opinan ustedes de la botella? ¿Están de acuerdo con el color, con el tamaño y todo lo demás? Y entonces todos dicen su opinión y listo. En cuestión de la textura del shampoo, del olor del shampoo, de esto y lo otro. Ese es un grupo de enfoque donde estamos pretendiendo que los participantes nos den respuesta muy puntual a una serie de preguntas y que la mayoría de ellos conteste. Aun cuando la pregunta ya se haya resuelto por algunos otros, es importante que los participantes confirmen su postura. A diferencia del grupo de discusión, todo va a depender del tipo de pregunta. En el grupo de discusión, por ejemplo, yo puedo generar preguntas un poco más generales, abiertas, que me permitan, en muchos de los casos, establecer, ¿de acuerdo? Establecer el diálogo entre los participantes. Y en ese sentido voy reconociendo que el trabajo que uno va haciendo es más de mediador. Si en dado caso, por ejemplo, esa pregunta provoca información que al parecer se esté saliendo del tema que estamos tratando, podemos nosotros reorientar nuevamente, o si vemos que la información va más allá de lo que nosotros habíamos pensado, podemos dejar que la discusión siga. Aquí lo importante es que el grupo de personas genere un diálogo en el cual se intercambien experiencias, se comparta la información y se pretenda explorar con mayor profundidad el tema que estamos pretendiendo hacer. ¿De acuerdo? Podemos recurrir también al análisis de documentos. Ya habíamos comentado acerca de los objetos. ¿Cuáles son los objetos que comúnmente evidencian la información que estamos pretendiendo? Si hablamos acerca de la violencia, podemos referir a existen objetos que pueden estar evidenciando la violencia entre pares, es decir, de un alumno a otro, y podemos empezar a identificar esta persona ha estado generando comentarios ofensivos en las redes sociales de la otra, le ha escrito algo en su libreta, tenemos alguna fotografía o video que evidencien esta violencia, entonces empezamos a desarrollar esto, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, estamos estudiando un profesor, pues volvemos a ver el profesor, por ejemplo, qué objetos genera del tema que estamos hablando. Si estamos refiriendo a
las estrategias o la didáctica o la manera de cómo enseña el profesor, pues tenemos toda su documentación en cuestión de su planeación educativa, los recursos que utiliza, la plataforma Moodle, la manera que cómo realimenta a los estudiantes, las tareas de los mismos estudiantes, todo eso puede estar hablando también del profesor, la manera de cómo se va generando. Tenemos otro apartado que le llamamos las narrativas. Y las narrativas pueden desarrollarse también de distinta forma, donde nosotros le podamos pedir a la persona que nos cuente una experiencia, una anécdota, una historia acerca de lo que ha vivido. Y entonces no lo puede contar. O le pedimos que nos escriba y nos dé respuesta a partir de una historia o contestar unas preguntas, y la intención es que la persona redacte, que escriba de por medio, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo interesante de la narrativa? La narrativa puede ser una entrevista personal. ¿A qué me refiero con ello? Si yo dejo, por ejemplo, una serie de preguntas a la persona y tiene que escribir, la persona puede sentirse mucho más libre ante su pluma y su libreta para poder contestarla que ante el investigador o frente al investigador. En muchas ocasiones, si a ustedes les ha gustado o han hecho el ejercicio de escribir para ustedes, se percatarán que cuando tenemos la pluma y las hojas, podemos estar un tiempo determinado escribiendo. Y no nos interesa tanto lo que nosotros escribimos. Lo interesante es desahogarnos o escribir más, contar historias, desarrollarla. Y eso sucede cuando nosotros le pedimos la narrativa a una persona. Puede ser que se sienta mucho más cómoda porque está en la intimidad, porque tiene esta configuración de su trabajo, de su tiempo y de su espacio, y empieza a redactar las respuestas de lo que le hemos pedido. Y pueden existir otros instrumentos que puedan apoyar nuestro ejercicio. Podemos apoyarnos nosotros de instrumentos cuantitativos para conocer las opiniones, las percepciones, los datos muy puntuales de un tema, pero la intención no es que esta información sea la única. Esta información nos va a servir para poder contextualizar mejor, para poder triangular mejor lo que estamos pretendiendo. Y eso no nos quiere decir que la investigación sea considerada mixta, ¿de acuerdo? No por el hecho de utilizar instrumentos cuantitativos y cualitativos me está permitiendo hacer una investigación mixta. No. Lo que yo estoy haciendo es utilizar instrumentos cuantitativos para contextualizar mejor la información que estoy recibiendo de la comunidad de los participantes. Pero es un recurso para obtener información. Lo demás está en función de las observaciones, de las entrevistas, de los grupos de discusión, de los grupos de enfoque que se puedan tener, entre otras cosas. Y existen otras técnicas, hay una cantidad de técnicas de recolección de datos muy, pero muy interesantes. Y ahí ya hablaremos un poco de otras, como los mapeos o las geografías de vida, como comúnmente se le denomina, y que tienen un papel fundamental en el ejercicio. Haremos un ejercicio de esto de las geografías para que vean ustedes un poco la dimensión y la información que se puede obtener de ellas. Pero eso lo haremos regresando de vacaciones, ¿de acuerdo? Para que no se les vaya a olvidar en vacaciones hacerla y todo lo demás, lo vamos a dejar así. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta con esta última coordenada? No, maestro. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Bueno, Maestro, Dime. tengo es una duda, acerca de los A ver. vacíos teóricos. La información ambigua y aparte, un sesgo puede ser considerado un vacío teórico. No, en el sentido es que el sesgo nosotros lo podemos el sesgo puede venir, por ejemplo, del investigador o del participante.
¿De acuerdo? Y lo que vamos a pretender siempre es minimizar los sesgos. ¿De qué manera lo hacemos? Por ejemplo, una manera de evitar el sesgo de la información que nosotros estamos recibiendo de los participantes es los recursos por los cuales obtenemos la información. Voy a poner un ejemplo. Si estuviéramos haciendo una entrevista, lo importante sería preguntarle a la persona si podemos nosotros obtener la información de la entrevista o podemos grabar el audio, si llevamos una reportera o tenemos una grabadora. ¿De acuerdo? Si nos dicen que sí, ese tipo de información nos va a permitir evitar el sesgo de nosotros de interpretar la información de la entrevista. Si llevamos nosotros, por ejemplo, nos dice, no puedes grabar, correcto, entonces puedo tomar apuntes, sí, entonces esos apuntes podrían tener un pequeño sesgo, porque conforme yo voy apuntando las notas, o lo más importante, pues no siempre voy considerando lo que el estudiante o la persona que tengo como sujeto me está diciendo. Es decir, en el discurso, por lo rápido que puede estar hablando la persona, voy tomando nota rápida, palabras claves, entre otras cosas, y posteriormente, si yo no hago la verificación de lo que escribí, puedo caer en esa tentativa de después decir, ¿qué me dijo aquí? Ah, tal cosa. Y entonces lo puedo poner con mis palabras, pero no con las palabras del participante. Y ahí hay un pequeño sesgo que se tiene, ¿de acuerdo? Pero si yo después de la entrevista, por ejemplo, le hago la primera pregunta, me va contestando, voy tomando notas y le digo, oye, antes de pasar a la primera pregunta, a la siguiente pregunta, entonces, esto que te pregunto, responde a esto y le empiezo a explicar lo que yo escribí y me dice, sí, efectivamente, excelente. Pasamos a la siguiente pregunta. Estoy corroborando la información y estoy evitando el sesgo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante tener en consideración esto? Porque en muchos de los casos, en investigación cuantitativa se habla de confiabilidad y de validez. Y comúnmente lo que genera la confiabilidad y la validez en investigación cuantitativa es un instrumento, ¿de acuerdo? Previamente a recolectar la información, hago yo un análisis de jueceo o hago un pilotaje, lo someto a un análisis estadístico y ahí yo identifico la confianza y la validez. En investigación cualitativa no sucede esto porque la búsqueda de información es emergente. Es conforme estamos nosotros teniendo la participación y la manera de cómo estamos interactuando con los participantes. Pero, ¿qué es lo que da la confiabilidad y la validez en el ámbito cualitativo? Pues es propiamente el dato que estamos registrando. Y en este caso, si el dato que estamos registrando está obtenido por la videograbadora, por la reportera, por mis notas de diario, entonces habría que pensar que esas notas del diario, esa videograbación, ese audio que tenemos, están dando la validez de la información que estoy obteniendo. Al final de cuentas, lo que yo voy a poner en mi trabajo, en mi informe, es el discurso de la persona. Puede ir mi interpretación, pero voy a poner el discurso de la persona y puedo decir, Julanito de tal me dijo tal cosa. Si analizamos con atención este discurso, podemos comprender esto. Ahí ya va mi interpretación, pero estoy partiendo del discurso del individuo, ¿de acuerdo? Y eso es lo interesante en relación a este mecanismo de cómo podemos atenderlo. Vamos a tener otro recurso que tiene que ver con la triangulación y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora que vimos ya lo de los recursos y las técnicas de recolección de datos, es sumamente importante. Un investigador cualitativo que se queda con un recurso de recolección de casos se queda limitado. ¿De acuerdo? Y necesitamos corroborar la información. Por ejemplo, ¿recuerdan estos círculos que hablábamos de lo micro y lo macro? Si yo tengo el interés de estudiar y conocer la historia de vida de una persona y solamente le pregunto a esa persona,
esta persona puede estar falseando información. Porque si le digo, oye, ¿cómo te describes? Ah, no, yo soy una persona muy bonachona, soy exitosa, tengo muchas cualidades. Ajá, pero cuando le preguntas a su compañero sobre quién es esa persona, te dice, pues mira, es agradable, pero tiene sus modos, ¿no? O sea, de repente lo ves como bipolar y tiene estas características. Ah, chihuahuas, entonces empieza a decir que la persona que te dio la información, a la que estás estudiando, no te está diciendo en su totalidad la verdad. Que cuando se va conjuntando con la información de los compañeros, de la familia, de los círculos que hablábamos, entonces empezamos a comprender mucho mejor la situación de esta persona. A eso le vamos a llamar también triangulación. Triangulación por fuentes de información, en este caso. ¿De acuerdo? Hay una triangulación por técnicas de recolección de datos. Es decir, si yo hice entrevista, pero también observé, pero también analicé información sobre el mismo tema, entonces tengo diferentes técnicas, diferentes fuentes de información que también me están permitiendo verificar lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy estudiando. Y entonces vamos bajo ese punto. Y vamos a ver otros tipos de triangulación, pero es importante mencionarlo porque estamos hablando acerca de las diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la dinámica que se va encontrando desde lo cualitativo. ¿Respondo a la pregunta? Sí, maestro, gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Entonces, vayan visualizando lo interesante que es esta dinámica. Por eso les digo, a mí me apasiona mucho este tipo de investigación, porque nos mantiene siempre estar activos y atentos al tema que estamos desarrollando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en primera instancia nosotros somos el instrumento valioso de recolección de información. Y necesito estar recolectando datos, necesito el poder desarrollar. Por eso, cuando hablábamos de la tarea anterior, que tiene que ver con las actividades, con el contexto, con el entorno, con lo que estamos desarrollando, con esta cuestión de aprender a hacer investigación en tiempos de pandemia, es como empezar a identificar, a ver, ¿cuáles son los objetos que yo puedo utilizar como evidencia? ¿Cuáles son las personas que han estado interactuando para que yo aprenda a hacer investigación? ¿Cuáles son las interacciones que tengo con estas personas? ¿De qué manera se están gestando todo esto? Entonces empezamos a comprender todo lo que involucra este tema. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, el ejercicio, y vamos entendiendo un poco la dinámica, espero que ya vayamos comprendiendo mucho mejor en qué consiste el proceso de la investigación cualitativa, la diferencia que se tiene con la investigación cuantitativa y la finalidad que tiene el investigador y esta metodología en relación a la investigación social. ¿Sí? Más adelante vamos a ir trabajando, vuelvo a insistir, con estos diferentes métodos y vamos a ir entendiendo cómo cada método está pretendiendo estudiar algo concreto. Pero ahí lo vamos a ver cuando regresemos. Por lo tanto, solamente les voy a pedir el día de hoy, en la tardecita, ustedes ya en la plataforma verán en esa carpeta denominada consentimiento informado, el documento que nos va a permitir pues establecer la condición ética de la información que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Y que estamos desarrollando. Eso también nos asegura que la información que nosotros vamos a obtener aquí la podemos utilizar exclusivamente desde el ámbito académico y que de alguna manera lo vamos a poder desarrollar y que cada uno de ustedes lo puede utilizar, pero solamente desde el punto de vista académico. ¿De acuerdo? No de que, ay, es que me enteré que fulanito de tal hace tal cosa. Ah, espérate. No. Es solamente académico y por eso vamos a tener ese consentimiento informado con la intención de garantizar el aspecto ético de los datos que estamos teniendo. Si a la otra persona a la cual estoy preguntando es la misma y va a ser la misma durante este trabajo, entonces le puedo pedir si me puede firmar ese documento.
Si yo estoy pensando, porque las actividades anteriores las hice con personas diferentes y así va a ser posteriormente, pues no necesariamente vamos a tener el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez nos contestó y ya no la volvamos a ver, o ya no la tenga. Bueno, pues es información que le estamos dejando en el anonimato, ¿de acuerdo? Por eso vamos a utilizar el seudónimo, o podemos tener anonimato, entre otras cosas. Entonces, la única tarea que vamos a tener es que en la tarde o mañana entren a esta carpetita, descarguen ese archivo, ¿de acuerdo? Le ponen su nombre, y abajo, si tienen firma, le ponen su firma o le vuelven a poner su nombre para garantizar que ustedes están siendo conscientes de la manera de cómo vamos a recabar. Nos está sirviendo para dos mecanismos. La manera de poder identificar el uso ético de cómo debemos de estar usando la información, y segundo, estamos haciendo partícipe de que nuestra información solamente va a ser utilizada para fines académicos. ¿De acuerdo? Nada más. Y en eso vamos a estar desarrollando el ejercicio. En cuestión de la lección programada está para la siguiente, la semana de vacaciones, así que no vamos a tener ninguna tarea extra adicional fuera de vacaciones. Digo, dentro de las vacaciones. No vamos a tener ninguna tarea de esta asignatura. Solamente estar viendo. Si ustedes quieren repasar las lecciones, lo pueden hacer. Pueden buscar información, lo pueden hacer. Pero cuando regresemos ya nos volvemos a involucrar con este tema. Para mí es importante que se deslinden de la asignatura por estas 2 semanas, recarguen pilas para que cuando regresemos tengamos la actitud correcta, tengamos la energía suficiente, por lo que va a implicar nuestro trabajo posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, pues con eso, si no hay ninguna pregunta ni una duda, terminaremos la sesión del día de hoy. Voy a dejar de grabar y desearles